Hay circunstancias en la vida que nos detienen. Hay pausas no buscadas que cambian por completo los planes. Hay momentos de dolor e incertidumbre que desestabilizan nuestras creencias y nos llenan de miedo. Pero no se quedan para siempre. Aprendemos y evolucionamos con ellos. En Tiempo Extra seguimos la ruta que otros cruzaron al enfrentar sus propias historias de sobrevida. De la mano de sus protagonistas, intentamos comprender lo que moviliza a las almas resilientes, esas que huyen de la queja y con lo poco que queda deciden avanzar. Juntos buscamos estrategias para superar el miedo a lo desconocido e identificamos redes de apoyo. Los sobrevivientes han sido sometidos a situaciones extremas, algunos de ellos varias veces. Así como de la elevada presión y alta temperatura en el carbón surgen los cristales más preciosos, en estas personas también conseguimos mucha fortaleza, gratitud y resiliencia. Eso no solo merece ser compartido, también debe multiplicarse exponencialmente en esta casa común, el mundo que habitamos. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Tiempo Extra. Es maravilloso coincidir nuevamente a través de este espacio. Hoy cuento con una invitada excepcional, una mujer valiente, una madre amorosa. Ella se conecta desde Buenos Aires. Se trata de Graciela Salazar. Viene a compartir parte de lo que ha sido su experiencia luego de que un evento muy sensible y doloroso impactara su vida. Estoy hablando específicamente de algo que ocurrió en el año 2023. En abril de este año, su única hija, Den, decidió poner fin a su vida, en el contexto de un problema de salud mental. Graciela ha atravesado el dolor más profundo que un ser humano puede atravesar, ha tenido la fortaleza de salir adelante y ahora está decidida a compartir el mensaje que Den le encomendó. Hablamos en este episodio de salud mental, de lo importante que es aceptarnos vulnerables, de también aceptar las diferencias, de lo que sucede cuando una persona no tiene las dimensiones exactas que el molde de la sociedad espera que tengamos, de cómo es el acompañamiento desde el punto de vista terapéutico para personas que están atravesando un problema como la depresión, y también recordamos algunas estadísticas. El 5% de la población adulta a nivel mundial sufre de depresión. El estigma que hay alrededor de las enfermedades mentales y también el estigma que hay alrededor del suicidio. La forma que podemos tener para prevenirlo, cómo podemos contribuir para que exista un cambio a nivel de la sociedad y del mundo, para que sea un mundo menos hostil y también para que desarrollemos un poco más de empatía por el otro. Es un episodio profundamente conmovedor. Aquí vamos a reflexionar sobre lo importante que es el atender a tiempo los problemas de salud mental, que todos esos trastornos deben ser diagnosticados de forma oportuna para así también recibir la terapia que ameritan. Los invito a que estén con nosotros en este episodio sensible y también les pido todo el respeto que amerita el caso, porque Graciela ha sido absolutamente generosa al abrir su corazón y mostrarnos no solo sus heridas, sino también todas las herramientas que ha aprendido para ayudar a otros a llevar su dolor o a prevenir un evento como lo es el suicidio. Así que bienvenida Graciela Salazar a Tiempo Extra. Muchas gracias, María. Un placer estar en este espacio con vos. Para mí también es un placer, Graciela. Yo estoy profundamente agradecida por estos minutos que nos regalas. Especialmente, Graciela, porque yo en la introducción comentaba que el tema que nos convoca hoy es un tema sensible, es un tema bastante privado,
que las personas desean por lo general mantener en esa esfera y tú has tenido la generosidad de compartirlo con nosotros. Eso para mí significa mucho, así que de verdad de corazón te doy las gracias. Gracias a vos, porque el hecho de que yo comparta mi testimonio realmente tiene un sentido muy profundo para mi vida, eh, y responde principalmente al pedido de mi hija Den, que al, al dejar este plano por suicidio, y lo digo tal cual es, Así es. dejó escrito lo que yo considero hoy es una carta. eh, Esa carta es lo más importante que yo tengo en la vida. Ujú. Su pedido, sus últimas palabras, eh, su te amo, y, y en mí generó, a partir de su pedido que tiene que ver con hablar de salud mental, Sí, generó en mí un compromiso realmente que, que lo hago desde el corazón, que creo que en cada palabra está Den, está mi Den, y para mí eso tiene un significado absoluto. Así que es eso, yo estoy aquí en la entrevista, estoy siendo, como digo, la herramienta para poder transmitir el pedido de Den. sí. Y así lo recibimos, Graciela, nos acercamos, yo particularmente, que ahora estoy hablando contigo con muchísimo respeto a este tema y a tu testimonio, y es por supuesto lo que espero que hagan todos los que puedan ver este video. Ujú, Yo al inicio comentaba, Graciela, que Den, por su propia voluntad, decidió poner fin a su vida. Esto ocurre en abril del 2023. Es un proceso que ha sido difícil, doloroso para todos los que la conocieron y, por supuesto, para ti experimentar el duelo, uno de los más difíciles que puede tener un ser humano, que es la pérdida de un hijo. Pero yo quiero empezar el episodio, Graciela, por el hecho de que hay un montón de personas que no tuvimos la suerte de conocer a Den. ujú, Entonces, para todo ese grupo de personas que nos acercamos con cariño a tu relato, sería muy importante que la conociéramos a través de ti. ¿Cómo la mm, describirías? mm. Eh, Describir a Den cuesta quizá resumirlo en una palabra, ¿no? Ya. Hoy eh, Den es un ángel, pero lo ha sido también en esta tierra. Siempre fue desde muy pequeña, muy luminosa, muy alegre, eh, muy sensible, muy vulnerable, y remarco esa vulnerabilidad como una característica tan hermosa, tan presente, tan necesaria en este mundo, ni hablar Mucho. en mi Sí. vida, eh, porque creo fundamentalmente que esa sensibilidad, esa vulnerabilidad traducida a amor, traducida a pasión, Ujú, porque Eren era una chica muy pasional, todo lo que hacía realmente reflejaba mucha pasión, y no es casual que se haya dedicado al arte, que haya estudiado actuación, que la danza haya sido desde muy pequeña en su vida, desde muy pequeña en su vida algo muy representativo. Estudió danzas desde muy chiquitita, desde qué los tres bien. años, eh, y en los últimos años de su vida la danza se convirtió en un camino sanador, Ujú, porque ella se conectó a partir de la expresión corporal, de la conciencia corporal, ha convertido en ella una herramienta que le permitía expresar sus emociones, llevarlas después a palabras, y se ujú, especializó en danza terapia, por lo cual ella inició un camino para ella, pero también ese camino después se convirtió en una herramienta para los demás,
porque ella realmente sentía pasión por lo que hacía, llegó a especializarse, a dar talleres. A ver, Den, insisto, es difícil traducir o representarla en una palabra. Yo creo que me conecta mucho decir que hoy es un ángel, pero también lo fue en la tierra Y y qué, ha dejado huellas muy, muy profundas. muy profundas. Y qué hermoso que ella respondió al llamado de su alma, haciendo todas esas actividades artísticas que la llenaron tanto, Graciela, porque no siempre podemos hacer eso, ¿no? Sabemos que a Ujú, veces la estructura de la vida, el mundo nos exige ciertos parámetros y ella pudo experimentar eso. Yo tuve la así es. oportunidad de conocerla a través de las fotos que tú compartes en tu cuenta en Instagram y era una joven hermosísima, con una mirada muy Ujú, luminosa. Es lo que me deja ver tu álbum en digital que tienes allí en tu cuenta en Instagram. Y todo lo que ujú, acabas de describir refiere es a una joven absolutamente integrada a la vida y a lo que amaba hacer. totalmente. Sin embargo, Graciela, en algún momento hay como un cambio y Ujú. empieza a experimentar ciertas alteraciones en su conducta, algo que ustedes denominan como crisis. ¿En qué momento aparece eso? Mira, lo cierto es que yo puedo decir que desde un lugar muy marcado y muy manifiesto, su primera crisis o su primera depresión Ujú. se manifiesta al momento de fallecer su papá. Ok. Su papá, bueno, tuvo una larga enfermedad, un cáncer de muchos años. Ella era muy pequeña cuando comenzó una lucha realmente muy tremenda. Den tenía 10 años. Mm, Fue una lucha y una pelea por la vida, donde por supuesto su papá, mi marido, dio todo en su momento y éramos una familia que en pos de que eso sucediese y de que el objetivo de la vida, por supuesto, fuese el logro. Bueno, como familia acompañábamos cada uno en su rol por este supuesto. proceso, ¿no? Den era muy pequeña, pero creció su adolescencia, su juventud, eh, más allá de todos los intentos que como papás también hacíamos de que ella tuviese una vida normal Ujú. y se desenvolviese lo más natural posible, es bastante difícil que esto suceda en un contexto donde la angustia, donde la preocupación y lo más extremo que pueda significar luchar entre la vida y la muerte en el día a día, esto pueda llegar a constituir un contexto totalmente normal. Sí, es un tipo Por de lo enfermedad tanto, que altera mucho la dinámica familiar, sí, Graciela. Por así más de es, que ustedes hubiesen intentado que las cosas sí, siguieran con regularidad, es un impacto muy fuerte para la familia y sobre todo cuando se hace crónico ya, ¿no? exacto. Por lo cual, habiendo dicho esto, cuando fallece su papá, él tenía 18 años y te diría que a los primeros meses siguientes de la fecha, Ujú, ya Den manifestó una depresión importante, aguda, sobre la cual ya ella manifestaba su pedido de ayuda, ¿no? E inclusive recuerdo que ella me dice, mami, intername, ujú, por favor, porque no puedo más. En ese momento ella ya estaba en tratamiento, o sea, a ver, la terapia como terapia en el marco, y lo digo hoy, que quizá tengo más claridad porque estamos todos más informados, sí. pero en ese entonces, desde mi intuición, acompañado de la ignorancia, y lo digo abiertamente, Ujú, frente al contexto general, yo buscaba una manera de acompañar este proceso o de acompañarla de, por lo cual la terapia siempre estuvo presente, ujú. ¿sí? Buscando de alguna manera ese acompañamiento profesional que pudiese, no sé, generar un espacio, ese era el sentido, para que Den pudiese expresarse y bueno, y estar atentos a todo lo que el contexto podía generar.
por lo cual ella estaba en ese proceso en terapia, se desencadena esto ya de una manera mucho más grave, y allí hay un intento de primera internación como decisión de la propia profesional que la atendía. Recuerdo el impacto, yo recuerdo mi impacto, era como no entender nada, no saber de qué se trataba, tener inclusive en mi cabeza, en mi imaginario, lo que significaba una internación psiquiátrica. Y ahí te Ujú. diría que hasta detecto yo, vuelvo a insistir, esa ignorancia, ¿no?, que tenemos sobre el tema. Si lo comparamos con cualquier problemática de salud física, la voy a llamar así para diferenciarla, ¿no? Entendemos Claro, que sí, frente a, no sé, una descompostura, una claro, y descompensación, recurrimos rápidamente a un instituto de salud mental o lo que fuese, y acá era como conectarme con un mundo totalmente desconocido que me generó pánico, porque eso es lo ujú, primero que sentí. Recuerdo, recuerdo la noche en que fuimos y que, bueno, desde un lugar, insisto, la llevaban, la internaban, a mí me dijeron que por unos días no podía estar conectada con ella, y ahí yo desesperé y hasta me puse a googlear buscando alternativas esa misma noche que quedó ella internada, buscando alternativas, mejores profesionales, tratamientos para jóvenes, adolescentes. Bueno, y encontré una fundación que justamente hablaba de la especialización en jóvenes, en depresión, en diagnóstico. Eh, y saliendo de esa internación, eh, que me acuerdo que en realidad me hice responsable yo de sacarla, automáticamente ujú. iniciamos un camino externo, de tratamiento externo, no por Sí. eso intensivo, que permitiese empezar a ponerle nombre a lo que estaba sucediendo. Así. Sí, fíjate, Graciela, que esto que tú acabas de mencionar es sumamente importante y yo quiero que este podcast sirva como testimonio. Yo no soy psiquiatra, tú tampoco, pero tú te has informado a partir de lo ocurrido y yo durante mis estudios de medicina, por supuesto, vi módulos de psiquiatría. Para los que están viendo este episodio, la depresión es un trastorno de la salud mental que ha sido Ujú, categorizado y muy bien descrito. En los capítulos de psiquiatría tenemos la depresión mayor, que es la más común, también está la distimia o la depresión ujú, que llamaríamos que ya se establece cuando el episodio ha pasado por lo menos un periodo de 2 años y que también obedece mucho al cambio de las estaciones, que es lo que mucha gente no sabe. Hay todo un tratado que puede explicar esto pues mucho mejor de lo que yo lo estoy haciendo. Está la depresión enmascarada y también la depresión reactiva. Y además, algo que hay que considerar es que el origen de la depresión se debe a alteraciones bioquímicas, a ujú. trastornos a nivel genético y también se ha descrito a factores ambientales. Es decir, cuando hablamos de trastornos bioquímicos, se ha podido determinar a nivel de laboratorio que hay alteraciones en la producción de serotonina, que es un neurotransmisor muy importante, para que nosotros mantengamos un estado anímico balanceado. Así Repito, es. no se trata de tristeza. O sea, cuando estamos tristes Ujú, por una mala noticia, porque no nos ha ido bien en el trabajo, porque alguien nos criticó, son estados pues momentáneos que todas las personas podemos sobrellevar. Pero la depresión es una enfermedad de base, como tú bien lo explicabas, como puede ser un trastorno de una válvula del corazón o una lesión absolutamente, hepática. Es algo totalmente. orgánico, solo que en este caso la mente es lo que está afectado. Entonces, Así es. que todas las personas salgamos de esa ignorancia le hace mucho bien a la sociedad. Así que me parece fundamental que lo estemos aclarando en este momento en el episodio. Cuando ya hay un diagnóstico, hay que tomar medidas, Graciela, ya sea la Total. internación
como fue el caso que tú comentas, o tratamiento con Sí, psicofármacos que sea de manera ambulatoria o la psicoterapia. totalmente. Lo que sucede y en términos de comportamiento social, yo vuelvo a ratificar para mí lo más importante que hoy la salud mental necesita es abrir el tema, poder hablar, poder ponerlo en palabras, difundirlo, por supuesto, desde el punto de vista profesional y desde lo que corresponde a nivel científico, pero romper mitos eh, y darle a la salud mental el lugar que tiene que tener en la sociedad para que básicamente toda persona que está atravesando esta problemática, como muchas otras relacionadas a la salud mental, y lo digo de manera concreta, no se sienta discriminado, no se sienta Sí, cuestionado, no se sienta juzgado o juzgada, porque allí el problema recrudece, allí el problema comienza a ser un doble problema. sí, El problema de base y el problema, y esto hoy, en este camino que estoy transitando, lo puedo ratificar, evidenciar, hoy sigue siendo una enfermedad silenciosa, sí, sigue siendo un problema para quien necesita ayuda, porque no se quiere exponer, porque cree que justamente no va a ser entendido, comprendido, porque cree que la otra parte entiende que es una cuestión de voluntad o bien de no tener ganas. ujú, Entonces allí el problema realmente se complica mucho sí, porque la depresión, por supuesto, insisto, yo soy una mamá que atravesó y atraviesa lo más tremendo que se sí, puede atravesar en la vida. sí. Em, y sé perfectamente que si mi hija dejó ese mensaje, mamá lucha por la salud mental. Vamos a hablar de eso ahora en unos minutos y vamos a compartir la carta, Graciela, que tú pues con total generosidad y apertura nos has permitido hacerlo. Así que de eso vamos a Ujú. hablar en breve. Pero yo Bien, quería ratificar, por supuesto, cada una de tus palabras, las suscribo en su totalidad y también recordar que hay una cadena de silencios. Empieza con el tema de una salud mental que es desatendida y estigmatizada, que no recibe la atención que necesita. Continúa con una ideación suicida de la que está prohibido hablar, ¿no? Borra ese absolutamente. pensamiento de tu mente y culmina con un hecho en concreto que es la ejecución del suicidio. Entonces, si lo que vamos encontrando en cada uno de esos puntos es silencio que cubre silencio, que cubre silencio. Y como bien dices, lo que estamos haciendo es mirar hacia otro lugar y el problema sigue siendo desatendido y creciendo, porque de las cifras también vamos a hablar un poquito más adelante. Ujú. Fíjate, Graciela, cuando vamos a ese momento tan difícil de abril del 2023, Mm. semanas previas, ¿tú notaste algo distinto en DEN? ¿Hay algo que Sí, nos puedas referir que quizás pueda orientar a alguien que esté pasando por algo similar? sí, claro. Bueno, en el caso de eh, Den lamentablemente entra en una depresión muy grave y con Ujú. esto digo, si bien tuvo un proceso de tratamiento de muchos años, con diferentes miradas y diferentes diagnósticos, Y de él supongo con llevaba, momentos de estabilidad y recaída, exacto, Graciela. eso es lo que quiero Sí. manifestar, porque Ben era una chica que estudiaba, una chica que, bueno, llevaba una vida normal, de hecho vivía sola, eh, por lo cual eran determinados momentos, ¿sí? Eh, Post pandemia, ella comenzó a manifestar, eh, porque ponía mucho en palabras lo que le sucedía, había aprendido a hacerlo, que esto es Ujú. muy importante y lo ratifico. Por lo cual recuerdo que me decía, mami, no sé lo que me pasa, pero
yo quisiera quedarme adentro, no volver a salir. Ujú. Siento como que hay algo que no logro volver a estabilizar antes de la pandemia, ¿no? Y, y por supuesto su terapia presente, por supuesto su atención también psiquiátrica presente. Bueno, en esta oportunidad la situación no repuntaba, no se Ujú. modificaba. Ella, su estado, digamos, anímico evidenciaba una depresión muy profunda, manifestado ya en su desgano total, en Ujú. no Apatía. poder levantarse, apatía, pero esto también, insisto, ¿no? Yo soy muy respetuosa en contar lo que cuento para que sea escuchado como una experiencia personal, ¿no? Por Y que supuesto, nadie claro. asocie algo en forma directa, porque Sí. No, esto es sí, importante. y Y, la descripción, disculpa que te interrumpa, Graciela, de y- la depresión clínica es muy amplia, es decir, vemos al exacto, paciente que es apático, que ha perdido mucho el cuidado por sus hábitos higiénicos personales, por ejemplo, que tiene esa sensación de no pertenecer al mundo, de estar muy triste, y también tienes el otro extremo de una persona que tiene problemas para concentrarse y que es muy irritable exacto. o que tiene trastornos Sí, del sueño, por ejemplo. Es decir, la sí, descripción sí. es muy amplia y nosotros, por Ujú, supuesto, no somos especialistas en el área. Yo respeto mucho a mis colegas los ujú, psiquiatras, pero sí es necesario que sepamos que hay un amplio abanico de posibilidades sí, al manifestar la enfermedad. sí. Y para ser observada. Y cuando, digamos, en este tiempo, hubo un disparador Ujú. también muy severo, porque falleció mi padre Ok. Era y, muy cercano, era, para él era, bueno, era Dios. claro. Y, y creo que ese golpe que inclusive yo sé que ella trató de manejar con todas sus fuerzas, porque era consciente de que podría generar en ella una situación, digamos, importante de desestabilización Sí. emocional. Evidentemente no pudo y todo fue un camino donde no repuntaba, donde se intentó todo, como por ejemplo, además de la terapia exhaustiva, los ajustes psiquiátricos, también hubo un trabajo de lo que se denomina hospital de día, Ujú. que es terapia grupal. eh, Que o ayuda sea, mucho como que compartir la experiencia con otros, sí. sí, el dispositivo, digamos, implementado por los médicos, por supuesto, iba sumando recursos y posibilidades para ayudarla. No, lamentablemente la situación empeoraba hasta que recuerdo el día en que ella misma me dice, mami, intername porque no puedo más. Mm. Fue ahí cuando, por supuesto, consultando con sus médicos y también coincidiendo con esto, eh, ella entra a Ujú. una internación con el objetivo, por supuesto, de, bueno, profundizar sobre el plan de medicación, etcétera, etcétera, etcétera. La realidad es que las internaciones son muy duras. Ujú. eh, Tanto para el es, familiar como para el paciente, ¿no? Ese aislamiento es también. tremendo, exacto, es un aislamiento que, bueno, no sé si es necesario reverlo, yo creo que en términos muy generales, y no voy a focalizar en nada en particular, pero estoy absolutamente convencida de que también
es es un pendiente a revisar, es un pendiente a replantear cuestiones que tienen que ver con las internaciones, los Ujú. diferentes diagnósticos, De pronto los diferentes flexibilizarlas, tratamientos. Graciela, que sean mixtas, Exactamente. que buscar otra manera, ¿no? Yo soy una convencida de eso, más allá de que, por supuesto, cuando Den estuvo internada y me permitan verla, no verla, hablar, no hablar, yo estaba encima cuando hablaba con ella y la escuchaba súper angustiada. Recuerdo una noche que a las 12 de la noche fui a la clínica a hablar con los médicos, respeto y respetaba que había ciertas políticas y cuestiones que entiendo hasta son necesarias para Sí, poder claro, abordar, claro. pero sí es un pendiente a revisar. Ujú. Es un pendiente a revisar e inclusive también estoy convencida de que frente a la situación y al contexto actual, lo que hacen falta son centros. Hacen falta centros de atención, hacen falta lugares, hacen falta hospitales que inclusive puedan ser accesibles para Y las que, personas. claro, y que tengan también mayor calidez. O sea, no Absoluto, estamos sí. diciendo que van a reproducir el hogar del paciente, porque eso sería una exigencia Posible. descabellada, sería imposible. Ujú. Pero tal vez Sí, la parte de la musicoterapia, integrar algo, lo digo yo dentro de mi ignorancia de esa parte tan específica de la psiquiatría, Graciela. Tú y yo estamos sencillamente discutiendo un tema en el que pensamos que las cosas pueden mejorar, pero solo se me así es. ocurren algunas ideas, ¿no? Como hacer el ambiente un poco más accesible y cálido para que el paciente viva esa internación de una manera un poco más humana. Sí, porque yo eh, no solamente lo vivía, sino que es desgarrador ver Ujú, a tu hijo en un extremo de vulnerabilidad que es casi como estar en carne viva, ¿no? ujú, sí, Y la necesidad quizá en ese momento de estar y de abrazarla y ujú, te bueno, entiendo. insisto, yo creo que es necesario revisar. Yo creo que toda Revisarlo, la salud mental, toda, en todas sus claro, formas, claro. Y en todos sus creo, recursos, sí, necesita de una evolución que no ha exacto. tenido, Ujú. que no ha tenido. Y yo creo que esa evolución tiene que incluir la opinión de los pacientes y la opinión de los familiares. Todos los psicoterapeutas y Totalmente. todos los psiquiatras con toda la experiencia que traen tienen muchísima fuerza en estructurar la terapia, pero sí se necesita que nos modernicemos, se necesita que evolucionemos y traer el tema a una mesa de discusión. Estoy de acuerdo contigo, Graciela. Sí, así Cuando es. vamos a la parte cronológica, siguiendo ese hilo, por supuesto, llegamos al momento doloroso, al momento cumbre, cuando tú recibes la noticia, Graciela, logras recuperar la Ujú, carta. Y allí hay un antes y un después, porque en esa ujú. carta hay un mensaje muy firme, muy claro de Den para ti. Y también ahí se crea un vínculo y un compromiso que es el hecho de tú poder transmitir un mensaje positivo hacia el tema de la salud mental. Cuéntanos un poco de qué se trató ese mensaje. Bueno, hablaste de un antes y un después, ¿no? Y comienzo por eso, porque el día que Den se suicida eh, fue y será el momento más desgarrador de mi vida. Yo estuve con ella, era un fin de semana, ella ya estaba en casa, había salido de la internación e inclusive había salido de la internación porque el profesional que la atendía en una reunión conmigo me manifiesta y me dice, Dem, ya está estabilizada, su plan de medicación funcionó y es preferible que continúe todo su tratamiento de manera externa, porque en el caso de ella,
el dispositivo externo están los profesionales, iba a continuar con el hospital de día. Claro. No había duda que, por supuesto, post internación ella necesitaba continuar todo un tiempo hasta tanto volver a su vida normal. Por lo pronto, ese día o ese domingo fatídico, estaba en casa acompañada permanentemente. Cuando yo me iba a trabajar, quedaba al cuidado de una persona. Ese fin de semana en particular había venido mi mamá, que vive, no vive en Buenos Aires, entonces había venido mi mamá. Ella había empezado de a poquito y por sugerencia médica también a retomar ciertas actividades como yoga para también acompañar su recuperación. O sea que veníamos, te diría, de días tranquilos, ¿sí? No fáciles, tranquilos. Estábamos en la búsqueda de un hospital de día, inclusive buscábamos aquel lugar donde ella se sintiese cómoda, entonces ¿Cuánto veníamos tiempo, teniendo cuánto tiempo había diferentes estado, entrevistas. perdón, Graciela, Sí, cuánto tiempo había estado internada? había estado internada 3 semanas. Ok. Y tenía en ese punto que reinsertarse prácticamente en sus actividades e ir tomando todo con calma Sí, de nuevo, sí, sí. y que de hecho, si hay algo que costaba era que, bueno, quería volver a sus actividades, su preocupación era el tiempo que le llevara a hacerlo, digamos, no era sencillo, lo respetaba y era alguien que, más allá de que a veces por supuesto, no estaba feliz de tener que cumplir con determinadas cuestiones, era alguien comprometido con su recuperación, entonces, bueno, ahí iba. Pero sí estaba muy cansada. Claro. Ella, ella eso eh, lo manifestaba, que estaba cansada. Había sido muy profundo el punto al cual había llegado y creo que lo que ella veía no era esperanzador para su vida y me Ujú. lo manifestaba y me lo decía. Y ahí era donde yo intentaba por todas mis fuerzas eh, no convencerla, porque sé que es difícil que la palabra de uno trascienda al otro fácilmente, Sí, pero de mi parte estaba con ella, viviendo con ella, y acompañándola a los profesionales y buscando siempre la mejor opción que podía en términos de lo profesional, ¿no? Entonces, ese fin de semana estaba mi mamá, estaba yo trabajaba ese domingo eh, a la noche. Inclusive ella, que a mí me causaba tanta alegría y disfrutaba tanto cuando, por ejemplo, ella hacía algo que ella quería hacer, como ver a una amiga o ir a su clase de yoga. Entonces, realmente para mí eso era la felicidad absoluta, que ella sí, pudiese ir disfrutando esas cositas, seguir volviendo a la vida. Yo les puedo asegurar que para mí era todo. Y claro. esa tarde ella tenía una merienda con una amiga que la venía a buscar, que después la iba a acompañar. Mamá estaba en casa. Ella con mamá era un amor absoluto y disfrutaba mucho estar con mamá. Por lo cual, todo daba o se daba en un contexto controlado. Tranquilo, claro. Estuvimos juntas hablando por WhatsApp constantemente. Yo vuelvo de donde estaba trabajando a darle la medicación, porque en ese momento la medicación se la daba yo. Vuelvo a darle la medicación como a las 9 de la noche aproximadamente. Si bien la noto allí, tuvimos una conversación donde ella estaba como, estoy cansada y me gustaría Ujú. irme de viaje. Mamá, me quiero ir a Mendoza, donde vivía. Necesito irme, ¿no? Ella me decía eso. Yo le decía, un tiempito más, ya te vas a ir. Necesitas estabilizarte un poquito más. Claro. Necesitas hacer bueno, eso, ¿no? Esa Y eso cosa también de, te generaba tranquilidad a ti, Graciela, tenerla cerca por lo menos sí, un tiempo, claro. totalmente. Por lo cual, si te digo que noté,
esa conversación que Ujú. quizá manifestaba en ella como la necesidad de, bueno, necesito aire, necesito salir. Dene era una chica muy, muy independiente, viajaba, digamos, tenía una vida muy, muy propia. Y bueno, yo me tenía que volver a ir, por lo cual le doy la medicación, conversamos un rato, ella se acuesta, yo me voy a despedir de ella y me acuerdo que le agarro la mano y le digo, quédate tranquila, que va a estar todo bien. Y ella me dice, mami, cuando llegues, mandame un mensaje porque yo me preocupo mucho por vos, porque así era nuestra relación, una se preocupaba Sí, por la otra claro. constantemente. Sí, quédate tranquila que yo llego, te mando un mensaje. Bueno, muy comunicadas, ¿no? Por lo cual yo me voy, ya iba a descansar, y llego a donde yo estaba trabajando, como a las 11 y pico de la noche, le mando un mensaje como me había comprometido, ya llegué, quédate tranquila, ya todo bien. Ella me responde, bueno, ma, cuídate mucho, te amo. Era muy, muy normal ese te amo, Claro. por lo cual, y ahí yo vuelvo a repetirle, va a estar todo bien. Y bueno, transcurrió media hora, 40 minutos de esa última conversación, Mm. que mi teléfono explota, empieza a explotar de llamados de sus amigos y yo me paralicé porque digo, ¿qué pasa? Y estás ahí, Grace, me decía, no, ¿qué pasó? Y bueno, yo empiezo a llamarla desesperadamente, no me contestaba, Ujú. me subo a mi auto, no sé cómo llegué, eh, y cuando llego ya estoy cercana a casa, A tu veo casa, porque ella que estaba en tu casa, Graciela. no, en realidad ella estaba en el departamento donde vivía, Ah, okey. habíamos vivido juntas allí, pero yo me había instalado nuevamente, o sea, en los momentos donde ella no estaba bien, yo volvía Exacto, a en ese estar con momento ella. ella Sí, estaba en su apartamento sola. sí, sí, estaba en su apartamento y estaba mamá. Lo que pasa es que mi mamá estaba descansando y cuando llego, bueno, observo un contexto aterrador, como gente en la calle, policía, bomberos. Y no me acuerdo nada más. Claro, em, eh, muy yo difícil, preguntaba Graciela. y lo único que me decían es no pudimos hacer nada. Ujú, Por lo cual ahí yo siento que me morí. ujú. eh, Me morí. O Claro. sea, creo que yo quedé, y hasta no hace mucho tiempo, en un estado de shock donde lo que te permite seguir es lo aprendido, como digo yo, ¿no? Estas cosas Mm. automáticas donde uno hace lo que sabe hacer, ir a trabajar, muchos años de trabajo, estar en un contexto donde quizá por un rato la cabeza entra en otra sintonía, pero a partir de ese momento hasta el día de hoy, eh, y es un día a la vez donde uno intenta co-crear una realidad durísima, Ujú, no aprendida, donde se ahoga más de una vez con el dolor extremo, ujú. pero si tengo que poner en palabras cuál es mi rescate a eso, también puedo decir que es el amor infinito
que sigo sintiendo por ella, que sigo Claro. sintiendo por mi hija, que sigo sintiendo por ver ese amor que jamás terminará, Ujú, que diría que crece día a día y que empieza a conectarse desde otro lugar, que empieza a conectarse, llamémoslo por un plano espiritual, que empieza a conectarse con sus 33 añitos sí ujú. vividos, que empieza a conectarse con el agradecimiento y el orgullo de ser su mamá, eh, y que de alguna forma, bueno, voy así, ¿no? Como por pedacitos armando ese nuevo vínculo que por supuesto está sellado en mi alma, en mi corazón, Claro. y que está tan presente, como Ujú. digo, yo la llevo a todos lados, ella Y está que también conmigo creo que ella te conecta siempre. con escenarios maravillosos y en este caso yo le agradezco a Den que nos haya unido. Y yo creo Ujú, que ella trasciende a través de ti, Graciela. Eso queda muy claro. Yo creo que tú has tenido un valor incalculable. Es un momento el momento más doloroso de tu vida y tú y yo lo hablamos previamente. Una parte de ti ujú, murió ese día y te ha tocado reconstruirte, Graciela, te ha tocado armar esos pedazos del alma y del cuerpo, porque imagínate el poder construir otra vez una vida con esa ausencia y con ese hueco en el corazón. O sea, es algo que muy pocas personas logran también, ¿no? Tú tienes que tener eso claro y estar muy orgullosa de ti, de la valentía que has tenido. Y una de las cosas que te ha dado valor, Graciela, es ese mensaje tan maravilloso de Den. mm, Te comprometió sin tú saberlo, cuando rescatas la carta y pasado ya el proceso de shock que tomó su tiempo, Graciela, porque eso es ujú, normal, que tú andabas al sí, principio en ese piloto automático de alimentarte, descansar, luego empezar el trabajo. Poco a poco, me imagino, todas esas etapas del duelo han continuado porque todavía es muy reciente, pero hay algo que tú mencionaste cuando yo te contacté y fue, María Auxiliadora, yo voy al podcast, como has ido tan generosa también a otros espacios a hablar de salud mental, porque Den me lo encomendó, porque esto es así algo es, que ella quería que yo hiciera. así es. Es tal cual, es su palabra contundente, su pedido tan concreto, no permitió dudar en un segundo, pero en un segundo, de llevar adelante de la manera tan orgánica que se va dando, ¿no? Porque pensar qué hacer, qué hago, y bueno, eh, mi Instagram ya dejó de ser mío Sí, y es de Dem, tan bella. recordándola, Sí, transmitiendo sus mensajes, eh, creo que sembrando una semillita que permite transmitir, y ahí también voy con esto, para mí fundamental, transmitir a todos los que están sufriendo en silencio, a todos los que hoy atraviesan una problemática de salud mental o un proceso similar, parecido a lo que pudieron escuchar, transmitir esperanza. ¿Por qué digo esperanza? Porque eh, en comenzar a hablar, comenzar a difundir, eh, creo que nunca se hizo de esta forma, y sí, no solamente, bueno, hablo de Argentina, pero está sucediendo a en nivel todo el mundial. planeta. Sí, Hoy es muy triste todo lo que sigue sucediendo, eh, y necesitamos conciencia, conciencia sí, social, conciencia de todos aquellos que tienen el poder de amplificar esa conciencia a través también de políticas públicas, a partir de decisiones que permitan entonces desarrollar recursos, herramientas para todos los que lo están necesitando. Pero es de él, no soy yo. sí. Ella es el motor. Es,
que es el motor y es su palabra, porque el punto está ahí, es su palabra. Imagínate que un segundo, María Auxiliadora, y esto a mí me conmueve hasta lo más profundo de mi alma, no porque sea mi hija, sino humanamente lo digo. Ujú, Alguien que se está por, digamos, suicidar lo ujú. quiero decir así, desde un lugar Sí, de, que ya lo ha de decidido. tomar Ujú. eso, decisión trágica, eh, escribir de puño y letra un pedido a su mamá, que siga luchando por la salud mental y por un mundo mejor. Sí. No, no, eso a Es mí me dejó, Graciela, muy realmente, conmovida, muy conmovida. sí, es muy fuerte, y responde y obedece a lo que ella, como tan humana era, eh, realmente quiere que pase. Yo creo que ella, con ese mensaje tan profundo, intento de alguna manera luchar por los otros, que tengan esa posibilidad de hablar abiertamente, de poder ser escuchados socialmente, Sí, de eh, hecho, Graciela, aquí quiero y hacer un... aliviarse, ¿no? Y aliviarse, sin que esto signifique el resultado de nada, no sé si se entiende, No, o sea, no hay sí, nada que asegure un resultado, pero pero que ayuda, alivie, contribuye. exacto, tal cual. Sí, yo quería hacer un inciso aquí porque al inicio del episodio, cuando yo te pedí que describieras a Dem, tú mencionabas que era un joven muy empática, muy Mm, sensible, que tenía incluso una alta sensibilidad, lo habíamos conversado previamente tú y yo, y que en sí, algún momento tú detectaste que esto podría contribuir con su aislamiento, con ese dolor tan profundo que ella sentía por lo que le sucedía al otro. Esto está descrito en las personas altamente sensibles y en las personas empáticas. Incluso el hecho de que ella se dedicara a actividades artísticas, que eso habla de un alma absolutamente sensible. Y así es. vamos al punto de que para la sociedad ese tipo de personas a veces son incómodas, Graciela, porque son Ujú, personas que no tienen las dimensiones del molde. Son personas que no ujú, encajan en todas las conversaciones, que no encajan en ujú, el grupo. Y yo siento que de alguna manera nosotros hemos naturalizado el trato hostil de los otros hacia lo diferente. Incluso yo sí, podría ponerte como ejemplo, yo tengo una carrera sólida científica de muchos años, yo soy médico y he hecho investigación científica y me he ido por ese camino, pero yo a la par de eso también he desarrollado ciertas actitudes literarias, muy a la par, porque yo no tengo formación ujú, oficial en eso, pero no tengo ningún título que me certifique, pero he hecho muchos cursos y talleres y leo mucho y escribo poesía. Y para las personas que escribimos poesía, el mundo tampoco nos es tan sencillo, porque dentro ujú, de las corrientes literarias yo siento que nosotros hemos sido como ese grupo un poquito subversivo raro, porque totalmente, generalmente, e incluso podría asegurarlo, Graciela, el poeta tiene un toque melancólico sin dudarlo. que yo he visto en colegas que también escriben poesía y hay que ser muy cuidadosos con el límite de esa melancolía, ¿no? Que Sí, produce textos muy hermosos, pero también a veces nos puede llevar a una tristeza muy profunda. Pero en sí, resumen, quienes nos dedicamos no solo a la poesía, a la literatura, a las artes, existimos personas con niveles de sensibilidad mayor. Y a veces el trato del mundo actual que vivimos puede ser hostil. ¿Cómo ves tú eso, no solo en el caso de ujú. Den, sino en general? No, bueno, lo describiste muy bien, ¿no? Porque eh, una Den que creo que encontró y encontraba en el arte esa conexión De drenar. tan Ujú. transparente y tan humana bueno, que le permitía ser, ¿no? Porque acá está el punto, ser uno en los contextos, en cualquier contexto de la vida. De hecho, también remarco que Ben era una escritora impecable, Ay, qué también bien. le encantaba escribir,
hizo muchísimos talleres de redacción. Bueno, Den y un libro, siempre, junto a ella. Y volviendo a este punto que decís, lo hablábamos mucho con Den, lo hablábamos porque a ella le dolía el mundo y ella me lo decía, ¿no? Ella sentía eh, desde la injusticia Ujú. de expresada en cualquier forma, no sé, gente durmiendo en la calle, gente viviendo en situaciones muy, digamos, poco humanas. Ella ha ido a acompañar niños a lo que acá denominamos villas de miseria, ella ha ido a dar hasta clases de danza. Bueno, a ella le dolía el mundo y yo creo hoy que realmente eh, es contradictorio, ¿no? Pero el mundo se ha vuelto tan hostil, tan duro, que enferma, Sí, enferma. El mundo enferma, el mundo. El mundo enferma. Además de marcar, ¿no? Esa división entre supuestos débiles y supuestos fuertes, cuando por el otro lado no existe la debilidad o la fortaleza. sí. Eh, O los Al buenos y los no contrario, diría buenos, yo. exacto. Exacto, y yo Refiriéndome en diría, cuanto a aptos y no aptos. O sea, tú eres elegido, sí, tú no eres elegido. O sea, sí, esa sí, discriminación, ¿por sí, qué? Hay sí, espacio y para ese todos. fuerte, no, y además, a ver, es para mí desde un lugar general, lo digo, ¿no? Pero no hay fuertes y débiles, porque el fuerte en sí, y hoy lamentablemente sucede, personas que han llevado durante años una coraza puestas en sí misma, demostrando una fortaleza que no era tal, Sí. y que lo que va sucediendo tras esa coraza es Ahí, limitar su sensibilidad, y eso sí. realmente enferma. Tú sabes que Eh, a raíz, Graciela, lo traigo y luego lo compartiré contigo. Yo estoy Ujú. armando mi tercer libro de poesía. Y en ese libro incluí un poema, todavía no sé si va o no va, pero está allí y lo escribí a raíz de la primera conversación que tú y yo tuvimos, ¿no? Es un poema que habla del suicidio. Y uno de los últimos versos de ese poema dice que hay gente sosteniendo el cielo a dos manos, que es exactamente lo que tú dices. O sea, Totalmente, es una metáfora que se adapta a lo que estamos viviendo. Hay personas sosteniendo cargas emocionales, familiares, problemas complejos solos o incluso trastornos mentales inconfesables solos y han transitado un largo camino mostrando una coraza y una fortaleza que realmente en algún punto los va a llevar a algo peor, ¿no? A no poder. Los va totalmente. a llevar humanamente a no poder. Totalmente, claramente hablamos de esa aparente fortaleza, ¿no? Aparente, Hablamos sí. de eso que de alguna manera se impone eh, para ser, bueno, llamemos bien visto, para pertenecer, cuando por el otro lado quizás lo que está sucediendo por dentro es todo lo contrario, y ahí es donde aparece el problema. Y es ahí donde decimos, pero ¿por qué esto sucede? Sí. ¿Por qué esto no tiene la posibilidad de evidenciarse, de contarse, de mostrarse? ¿Quién Y está de que siendo uno en ese momento? ¿Qué es exacto. lo que Y está pasando? lo otro que yo quería rescatar aquí, Graciela, que nos da para otro episodio, y ojalá en algún momento podamos sentarnos tú y yo solo a hablar de ese tema, porque es muy extenso, Ujú, que es el del bullying. O mm, sea, cuando hablamos de una persona que no encaja en el molde, cuando hablamos de discriminación o rechazo o aislamiento, lo que está sucediendo con las redes sociales es alarmante porque ahora el bullying no es físico de que te di un empujón o te cerré la puerta y no te abrí. No, ahora estamos hablando de que está al alcance de todos, específicamente de adolescentes muy vulnerables, que no tienen la madurez y el discernimiento que podemos tener tú y yo, que por una crítica a su aspecto físico, que por un comentario abusivo, violento, va un niño a cometer un acto de una naturaleza grave, como por ejemplo el suicidio.
Ese es un totalmente. tema profundo que ya se están viendo estadísticas incluso, Y padres muy claro, atentos, bloqueando redes sociales, psicólogos en las escuelas hablando del tema, porque la agresión y esta hostilidad que se está naturalizando está atacando a una población vulnerable, unos jovencitos que tienen un cerebro en formación, con una personalidad todavía muy maleable, que no entienden que un comentario no deben tomarlo de mm, forma personal o pueden discutirlo con sus total. padres, no, sencillamente se bloquean. Es una avalancha de comentarios Sí, negativos, algunos muy duros y muy hostiles, y termina en un desenlace fatal. Entonces, ojalá podamos sentarnos tú y yo solo a discutir ese por tema, Graciela, supuesto. porque me Sí, parece claro. súper interesante y es algo que se está viendo mucho. Sí, es muy Cuando, y además es alarmante. O sea, a ver, hoy, bueno, las cifras lo indican y vos mencionás algo que es tremendo. Una vida que se pierde por suicidio es una claro, tragedia, pero infinita, irreparable. Y hoy estar hablando y estar escuchando que se suicidan niños, sí, son yo heridas muy profundas particularmente, para la familia y para la sociedad. pero es algo no sé si la Impensable, palabra sí, es impensable, por lo cual, bueno, sí, a ver, hay diferentes corrientes y para eso sí creo que suman mucho las redes sociales como para abrir lo positivo de mensajes o alertas que hoy permitan, porque creo que estamos en un proceso educativo que tiene que ver con la salud mental y con nuestro aspecto emocional, total, porque sí, ahí está el otro punto, ¿no? sí. Yo, y lo digo siempre, he sido, digamos, por el sistema formada racionalmente, ¿no? De Ujú, seres racionales, mentales, con emociones, pero mentales. ujú. La emoción, y depende de la La emoción, emoción pasando por un filtro, primero. pasando por un filtro, ¿viste? No sea Sí, cosa que el llorar y otras manifestaciones que, sí. bueno, opacaban la situación, por lo cual yo sí vengo de eso y siempre digo, mi hija fue mi maestra emocional. Ujú, Mi sí, hija fue desde su sensibilidad eh, una, una enseñanza en mi vida eh, que me permitió también descubrirme yo y empezar a entender a las personas desde una mirada totalmente diferente. Yo creo que ahí es donde la evolución del mundo, de los humanos, tiene un pendiente. sí. Y eso me interesa mucho que lo hablemos brevemente, Graciela, porque tú te has formado como coach ontológico, Mm, permitido esta corriente entender mejor el manejo de las emociones de las personas, cómo nos comportamos ante situaciones difíciles y también te has hecho, por supuesto, además de lo que te ocurrió por esta formación académica, una persona más empática. mm, Yo quería que nos hablaras brevemente de esos planes que tienes de también acompañar un poquito en relación al duelo a otras personas, que me lo manifestaste como un deseo que no se ha materializado sí, todavía, pero quieres caminar hacia allá. ujú. Sí, por supuesto. Sí, me mencionaste mi formación de coach, que justamente en todo el proceso de EDEN respondió a la búsqueda de herramientas, ¿no? Ujú, Herramientas de autogestión para poder, de alguna forma, también acompañar a otros. Allí comencé un camino que además fue significativo para las dos, porque bueno, inclusive nuestro vínculo comenzó también a transformarse y era, siempre fue un aprendizaje, ¿no? Toda mamá, todo papá, todo hermano, todo amigo que tienen que acompañar a alguien que está atravesando una problemática de salud mental requiere de un aprendizaje. Nadie nace sabiendo, ¿sí? Cómo enfocarnos, qué hacer, cómo desenvolvernos, por lo cual yo allí comencé un camino, hay muchos caminos, por supuesto, yo elegí ese como entre tantos.
Y desde hace estos 2 años y piquito que vengo caminando de la mano de Den, que me fue llevando a, eh, a ir abriendo de manera muy humilde estas charlas de salud mental a través de un testimonio, de una experiencia trágica que quisiera que nadie más pasara en esta vida. Ujú. Sí. Eh, Se fueron abriendo puertas espontáneamente, y que van descubriendo o me permiten descubrir cuánta, cuánta necesidad hay de acompañar en todos los planos, ¿no? Personas que de alguna manera hoy están atravesando eh, su propio proceso para salir adelante, pero fundamentalmente de lo que no se habla es de las familias o de las personas que acompañan esos procesos. Me escriben mamás, papás, hermanos, Ujú. amigos, diciendo, no sé qué hacer, pero quiero hacer. ¿Cómo ¿Por dónde ayudar? voy? Yo Ujú. quiero ayudar, no sé qué hacer. Eso es muy importante, justamente en una etapa donde la esperanza existe y tiene que seguir existiendo, porque esa persona puede salir adelante. Eso es Y fundamental, nunca dejar de creer. eso, Soy fiel nunca creyente también dejar de de eso. creer, Mientras hay vida, hay nunca esperanza. dejar de, siempre, siempre. Eh, y está, digamos, la otra parte que quizá es la que desde mi experiencia quiero abrir y estoy empezando a trabajar como en un proyecto, es cómo acompañar de una manera, insisto, orgánica, espontánea, desde el corazón, aquellas mamás que también, bueno, están atravesando este dolor. Yo tuve la suerte acá en Argentina de pertenecer como mamá atravesando un duelo a una fundación que reconozco y agradezco muchísimo, que se llama Empezares, donde con un grupo de mamás y acompañada con una profesional nos encontrábamos semanalmente de manera virtual y ahí rescato el valor de estar conectados, ¿no? Conectadas en ese momento, como yo digo, alma a alma, dolor a dolor, corazón a Ujú. corazón, donde no había ningún impedimento para poder manifestar lo que sentíamos, lo que Porque veníamos hay un dolor común. atravesando, Sí, un dolor compartido sin necesidad de dar explicaciones a nadie, sin sentirse juzgado, sin claro. sentir hasta el mensaje que no lo cuestiono porque entiendo que las personas que están fuera de este dolor, con el mejor sentido, lo que más quieren es que salgamos adelante, pero Sí, muchas veces el vamos, vamos, que hay que seguir, no necesariamente es lo que necesitamos escuchar. sí. Eh, Sí, a porque veces es el además, silencio, el abrazo, el estoy, acá sí, estoy. claro. Y Simplemente yo eso. tuve un episodio hace poco con una coach también holística interesantísimo sobre el duelo, Graciela, te recomiendo que lo revises. Y Ujú. María Alejandra nos hablaba de eso. Ella nos decía que solo la presencia, la compañía hace una gran diferencia y cada quien va llevando el duelo con un ritmo diferente. Y eso debe Personal. respetarse. Eso debe respetarse. Absolutamente personal. Es muy Yo, como personal. digo, sí, como digo, yo soy constructora, o como cada uno lo es, de mi propio camino y tengo la libertad de ir eligiendo Sí, cuáles son aquellos recursos, herramientas que tomo como para acompañarme, ¿no? sí, Por eso no soy, o por lo menos no soy de las personas que, digamos, consideren que lo bueno es transmitir un módulo a replicar. No, yo no comparto eso, más allá de que muchas sí. Estoy de veces acuerdo puede contigo. servir, Sí, servir la experiencia de uno en otro, por lo menos para escucharla y tomar
lo mejor o lo que le da sentido. En eso puede ser, pero nadie, digamos, la réplica de la receta en No, determinadas situaciones tan extremas, realmente sí, no creo que es lo conveniente. Entonces yo voy armando mi camino, sí estoy clara en, en sí ser conscientes de un registro propio, de un registro personal, como para eso, ¿no? Como para tenerlo y compartirlo claro. con corazón a corazón y quizá en alguien de sentido. Así que sí, eh, buscando, buscando expandir de alguna manera lo que Den me pidió, que es luchar por la salud mental y por un mundo mejor, mamá. Un mundo más empático y más amable. Bueno, nosotros Es eso. sí, desde Tiempo Extra estamos haciendo también una pequeña contribución. Yo te comenté, Graciela, que tenemos micros que publicamos cada 15 días. Siempre lo hacemos los días viernes y este micro tiene como nombre Razones para seguir aquí. Muchas personas no conocen el origen del micro. Yo brevemente voy a contar por qué surge. Yo hace varios años pasé por una experiencia muy dolorosa. Una amiga muy querida también atentó contra su vida. Por suerte, ella está bien. Hubo una acción a tiempo y a pesar de que estuvo muy grave, ella logró recuperarse. Bueno, yo la acompañé, estuve muy cerca de ella, estuvimos en ese proceso muy difícil. Pasaron varios años y en un momento, yo por supuesto nunca me atreví a hablar de lo sucedido, la amistad continuó como si nada, me parecía que era algo que ella tenía que sanar, por suerte todo mejoró. En un momento, un momento X, ¿no? Estábamos hablando de varias cosas y saca la conversación. Un punto muy doloroso, obviamente, yo presta a escucharla. Ella lo único que logró decirme ese día, no sé si queriéndome dar una excusa, una explicación, yo no se la estaba pidiendo, pero ella me dice, María, yo en ese momento no vi una sola razón para seguir aquí. Entonces, claro, me desarmó totalmente, me conmovieron sus palabras y nunca las olvidé. Nunca las olvidé porque creo que es un velo muy denso, Graciela. Es un momento de oscuridad muy profundo que solo podemos ser compasivos con eso que esas personas están Claro, experimentando. No nos imaginamos lo totalmente. difícil que es. Yo siempre pienso que ellos no quieren irse, no quieren irse, pero es la única manera que consiguen de aliviar el dolor. Y eso no es Absolutamente. perdonarlo, eso no es justificarlo, no. Sencillamente ser compasivos y entender que es un problema tan profundo, ellos han luchado tanto, están tan cansados, que no consiguen otra válvula sino esa. Entonces, claro, por eso viene la prevención, el acompañamiento y todo lo demás. Cuando mi amiga me dice esta frase, se me quedó tatuada en el cerebro y cuando viene el momento de discutir el contenido del podcast, yo digo, vamos a hacer un micro que hable de razones para seguir aquí. Ya hay 28 emisiones Ujú. y lo que buscamos en este micro de 2 minutos, Graciela, como tú dices, es una cosa, un grano de arena. O sea, no estamos pretendiendo que una persona escuche el micro y revierta su decisión. Ojalá que sí, Sí, Graciela, claro. ojalá que sí. Bueno, Pero sí, cada vez que tú abres el micro, va, no digo expresamente que es para prevención del suicidio, pero el origen del micro es ese. O sea, buscamos que la persona descubra a través de cada seguro, edición de razones seguro. para seguir aquí una razón a la que sujetarse y decir la vida tiene sentido, ¿no? Por supuesto, de la Sí, mano de todo lo demás, su psicoterapia, su psicofármaco, su apoyo grupal, todo lo que sea necesario. sí, total. De lo que, bueno, es maravilloso que eso suceda. Yo soy una convencida de que hoy los granitos de arena que podamos Suman. poner cada uno hace al movimiento real que se necesita, porque justamente creo que si esperamos hacer, no sé, cosas demasiado, no sé ni siquiera cuál es la palabra importante, porque exuberantes, no vamos a hacer nada. Y creo que hoy es, hablando de salud mental o de prevención, fundamentalmente, mirar al que tenemos al lado ya es hacer.
Sí, escuchar, Preguntar, una escucha atenta. exacto, preguntar cómo estás de verdad, abriendo la puerta a que el Ujú, otro pueda decir realmente cómo está, y no algo automático, ¿no? ujú. Me parece que darle Quitarnos las dimensión a máscaras. eso, Ujú, totalmente, y darle dimensión a eso, sin lugar a duda, se puede vislumbrar un cambio en este mundo hostil, porque lo que tenemos al lado es lo realizable y por el otro lado es multiplicador, porque es desde ahí donde podemos unirnos. Fíjate, estamos hablando de miles y miles de kilómetros de distancia y estamos pudiendo compartir pensamientos, estamos sí, pudiendo compartir sentires y el más fuerte, y me permito retomar palabras tuyas cuando vos decís, mi hija amaba vivir, sí. No, es que no lo mi pongo en hija, duda un minuto, Graciela. mi hija amaba, y yo te puedo asegurar que Dem, justamente a partir de su lucha, valoraba un minuto de vida, no sé, simple, seguramente Ordinario, mucho sí, más ordinario, pero además realmente era así, sí, que bueno, que la mayoría de las personas, por lo cual esa frase que hoy es tan significativa, las personas que se suicidan no quieren dejar de vivir, no pueden más sí, con su dolor. sí, Define, define exactamente al suicidio como una tragedia tan tremenda que mínimamente hoy no merece ser silenciada. No merece ser no, silenciada. no, Ya no merece el suicidio ser escondido debajo de una alfombra porque da vergüenza hablar de suicidio. A mí hay no. personas que me han dicho, hoy hay personas que me han dicho, pero decís que tu hija se suicidó. Sí, Eso fue lo que ocurrió, claro, eso fue lo que ocurrió. claro. Pero ¿cómo no pensó en vos? Mm. Y yo ahí es donde digo, por Dios, Sí, no, no, hay acá mucha no soy yo ignorancia. el problema, Sí, claro, la acá raíz es otra. inclusive Ujú, la raíz es otra. Yo no hay día de mi vida sí, cuando abras los ojos que si hay ujú, algo que me angustia, no es mi dolor, es el dolor de ella, sí, es sí, el claro, dolor extremo que la llevó que la llevó a eso. a lo que la llevó exactamente, Sí, porque ella hizo todo por seguir claro. viviendo. Y eso, por eso también, Graciela, tú has hecho un trabajo muy intenso de sanarte, un trabajo para sanarte. Tú has tomado terapia, tu fortaleza Ujú, sí, espiritual es impresionante porque también has crecido en el camino de la espiritualidad, buscando estar en calma y ujú, el poder entender que su decisión es algo que tú no pudiste dominar o evitar ni intervenir, a pesar de que apoyaste e hiciste lo que cualquier madre hubiese hecho en tu lugar desde el punto de vista de buscar la asesoría médica y de acompañarla, ¿no? Ya ujú. para cerrar, Graciela, yo, por supuesto, veo lo que ha sido tu fortaleza. Tú has pasado por el dolor más impresionante que un ser humano pueda atravesar. Ha tomado tiempo que te repongas, lógicamente, y ha sido un camino doloroso, pero yo quiero rescatar ya para el cierre, Graciela, en estos 2 años que han transcurrido, ya casi tres, algún episodio gratificante o algo que tú puedas mencionar que a ti te haya dado paz, te haya reconfortado desde la partida de Den. Em, creo que hay muchos momentos, palabras, mensajes que no sé si las palabras me han reconfortado, Mm, pero que siento y sentí en su momento y siento que engrandecen a Den como se lo merece. mm, Eh, que la dignifican, que la honran, que hablan de ella
y que permite que trascienda, eh, ¿no? Su paso por esta tierra. Ejemplos concretos, a partir de que obviamente mi apertura en las redes sociales, Sí, fueron llegando distintas divulgando personas el que me mensaje, sí. seguía, divulgando el mensaje, inclusive conocidos de ellas que se han enterado. Y el más conmovedor que recibí, y yo sigo en contacto con esa chica maravillosa que me sigue escribiendo, es una chica muy jovencita que estuvo internada con DEM Ajá, y compartían habitación. ok. Y ella me escribió y me dijo, a mí me salvó DEM, Ujú. porque a pesar de que a ella le costaba tanto como a mí levantarnos de la cama, ella a mí me impulsaba y me daba aliento y me cuidaba. Qué bella. Eso habla mucho de su nobleza, Graciela. Y yo ahora retomo tus palabras y veo no solo a una chica empática y vulnerable, sino a una chica con un nivel de humanidad enorme. Era muy humana, era muy Era sensible. muy buena. Sí, Sí, y yo creo que ese cierre es maravilloso porque así es como debes recordar a tu hija, Graciela, y así es como la vamos a recordar todos, como un ser humano que pasó por este mundo haciendo el bien y dejando un bonito mensaje. Con toda su humanidad, con errores, con defectos, como cualquier ser humano, por supuesto, pero que siempre dejó esa huella bonita, esa huella positiva, que es lo que cada uno de nosotros debe hacer, Graciela, porque claramente, todos estamos aquí de paso. totalmente. Entonces, que el ejemplo de Den nos sirva para responder al llamado de nuestra alma y hacer lo que nos gusta hacer, punto número uno. Y punto número Sí, dos, para hacer el bien, para que el mundo sea menos hostil y tengamos un mundo más bonito para todos. sí, y fundamentalmente para que creo, a partir de lo que cada uno experimenta en sus vínculos, en sus relaciones, en sus familias, en sus grupos de amigos, volvamos a enaltecer eh, la vulnerabilidad, eh, volvamos a enaltecer las emociones, a Sí, darle el espacio que tienen que tener, por supuesto, para reconstruir o transformar, ¿no? Un camino que va hacia la felicidad, sí, hacia los logros, hacia una vida plena, pero darle espacio, ¿no? sí, Yo creo que no solamente es sanador, sino que eso hace que los vínculos sean verdaderos, claro. porque necesitamos volver a eso, Sí, bueno, necesitamos volver a los vínculos. sí, durante todo el episodio me he contenido de poder abrazarte. La tecnología tiene ventajas y desventajas, Graciela, pero que hoy tengamos el compromiso de hacerlo algún día, ¿no? Por Que supuesto podamos que sí, tú venir a Alemania o yo ir ojalá a la Argentina y poder serás darnos ese bienvenida. abrazo. Siento Gracias. que has sido generosa, has sido, bueno, una maestra desde tu experiencia. Lo dije al inicio y lo repito, el episodio no pretende hacer ningún tipo de juicio clínico. Tú y yo no somos psiquiatras, no somos especialistas en el área de suicidio ni de la salud mental, pero Ujú. abrimos una caja, Graciela, que es importante y estamos dejando un mensaje que solo esperamos que sea bien recibido. Así que te abrazo muy fuerte de forma virtual. Gracias, Lili. Te acompaño en tu proceso de duelo que no acaba y lo que has hecho es integrarlo a tu vida. Y Ujú. por supuesto también quiero, y lo dije en la introducción, que este sea un episodio para honrar la memoria de Denise, de tu querida Den, y que su huella en el mundo siga siempre presente. Muchas gracias por Gracias. haber estado hoy con nosotros, Graciela. Un placer y gracias por el espacio. Un placer para siempre, Den. Va a seguir este camino, así que por aquí también está presente con nosotros.
Seguro que Gracias, sí. De corazón, muchas gracias a ti. un placer. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este episodio. Un episodio cargado de reflexiones, un episodio profundamente emotivo. Si consideran que allí afuera hay alguien que necesita conocer esta información, no duden en compartirlo. Suscríbanse al canal de Tiempo Extra. Queremos seguir creciendo para llegar a otros lugares y también les recordamos que sus comentarios son muy importantes para nosotros. Será entonces hasta una próxima oportunidad.